ustedes pueden ver ahí en la parte superior, y este es un problema de salud pública muy conocido, pero quizás olvidado o no lo tenemos consciente. El control metabólico en pacientes con diabetes sigue siendo un reto, no solo en Perú, sino en latino y el resto del mundo. Este es un estudio, uno de los últimos estudios realizados en Latinoamérica, donde Perú participó, y en promedio, como ustedes pueden ver, aproximadamente 63% de pacientes con diabetes no llegan a la meta. Y sabemos que llegar a la meta en diabetes es tener una hemoglobina glicosilada menos del 7%. ¿Por qué? Porque el no llegar a la meta, y eso es algo muy importante que tenemos que recalcar en nuestros pacientes, es el no llegar a la meta es el riesgo de sufrir complicaciones crónicas que son, valga la redundancia, crónicas y permanentes, y que lesionan dramáticamente y ya no hay una marcha atrás, tanto micro como macrovasculares. ¿Por qué no llegamos a las metas de control glicémico? ¿Por qué 63% de peruanos diabéticos no llegan a la meta? Porque existe la inercia terapéutica por parte de los profesionales de la salud. Existe y si inicio la terapéutica, no tengo una inercia a la titulación. Hoy día vamos a hablar de insulina. Inicio la insulina, pero no la titulo, no he hecho nada. Riesgo a la hipoglucemia, gran temor, y la falta de adherencia en nuestros pacientes, porque quizás no los educamos o no los motivamos y no los empoderamos por la importancia de llegar a la meta. Existen muchas barreras de tratamiento y en eso intervienen los costos, sin lugar a duda. Entonces yo les traje un resumen de estos estudios de Kunti, que es uno quien más ha estudiado inercia terapéutica en el tratamiento de la diabetes. Y fíjense solamente en la parte inferior, esto que está resaltado en naranja. Fíjense, no estoy hablando ni de Perú ni de Latinoamérica, estoy hablando Suecia, España y Reino Unido. Los pacientes para llegar a usar insulina tardan más de 7 años y no intensificar antes. Estamos hablando, imagínense lo que sucede en nuestro país. Bueno, eso es algo importante. ¿Cómo podemos vencer el tiempo en diabetes? Y este eslogan lo quise traer para ustedes esta tarde, porque debemos de cambiar el futuro de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente, digo, vamos a vivir más. El problema es cómo vamos a vivir. Y ahí entra el término calidad de vida, que realmente sería tema de todo un simposio. Pero tenemos que hacer llegar a nuestros pacientes a la meta, porque van a vivir más. El tema es cómo van a vivir, con complicaciones, y hay que, dentro de eso, un punto nomás. Esta tarde es demencia. Demencia probablemente también sea otra complicación de la diabetes. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer hoy nosotros, todos los médicos de Huaraz, para cambiar el futuro de los pacientes con diabetes? Llegar a la meta desde el primer año reduce la probabilidad de complicaciones tanto micro como macrovasculares. Esas complicaciones cardiovasculares por el cual el paciente adulto, paciente diabético, muere. Y este es un estudio de Kunti, como les dije, más de 100.000 pacientes estudiados dentro de un lapso de tiempo. Y estos pacientes se vio en línea verde, como ustedes pueden ver abajo, fueron los pacientes que llegaron a la meta en el primer año de diagnóstico, es decir, tuvieron una hemoglobina glicosilada menos del 7% en el primer año del diagnóstico. Y en línea azul, los de arriba, fueron los pacientes que tuvieron una hemoglobina glicosilada más del 7% en los 12 primeros meses. ¿Y qué se vio? ¿Y qué se vio? Wow, no pasó. ¿Y qué se vio con respecto de esto? Que tenían al cabo de 5 años, tuvieron más riesgo de complicaciones de los MACE, de las enfermedades, los eventos adversos cardiovasculares mayores, es decir, infarto, ACV, falla cardíaca. Muy bien, entonces es importante, pero ¿por qué entonces no inicio insulinoterapia para lograr alcanzar las metas de control glicémico? Existe una resistencia a iniciar la insulina, no solamente en los pacientes, también en los médicos, y quizás porque alguno vio en la emergencia aquellos pacientes que llegaron inconscientes
por usar el sulfonilurias o por usar insulina, quizás en sobredosis o quizás por algún mal educación o mala autoaplicación de la insulina. Entonces, estos obstáculos para el inicio de la insulina en personas con diabetes tienen que ver con muchos parámetros, muchas variables, como el miedo a las agujas, como que levante la mano quien diga que no tiene miedo a las agujas. Temor a presentar hipoglucemia. Que levante la mano quien no ha visto un paciente con hipoglucemia en la emergencia. Preocupación por el aumento de peso. Sabemos que la insulina aumenta de peso y por eso que nacieron los nuevos análogos de insulina que vamos a ver más adelante. Estos producen muy escaso aumento de peso. Esa resistencia psicológica grave a la administración de insulina. No me pongo insulina porque ya me voy a volver adicto. No me pongo insulina porque me voy a quedar ciega. No sabemos que concomitantemente se usó la insulina porque realmente ya tenía una retinopatía severa. Ansiedad, depresión, indicación de comprendida, de falla o de castigos o vergüenza. Qué vergüenza que me voy a ver que la vecina me estoy poniendo insulina. O el médico pues no le supo decir que la insulina te va a salvar la vida, porque realmente, y eso tenemos la evidencia, ya la insulina es uno de los medicamentos más antiguos utilizados en la diabetes, en el control de la diabetes. 100 años de vida en el planeta de la insulina y ha salvado miles de vidas. Pero los médicos estamos acostumbrados, no, haz dieta, haz ejercicio, si no te voy a poner insulina. Entonces eso ha sido como un refrán de generación en generación, como un castigo, y los pacientes lo ven así, como un castigo. Tratamientos onerosos, definitivamente. Hoy en día las insulinas que definitivamente se van haciendo más accesibles cada vez, cada vez. Muy bien, y por los médicos, ¿qué es lo que pasa? Pues la falta de conocimiento. Si no estamos capacitados en el arte de la insulinoterapia, es realmente difícil que comencemos a usarlo. La falta de tiempo, entre comillas, que siempre decimos, pero hay que educarle al paciente, hay que decirle los riesgos. Sí, por supuesto que tenemos que educar en signos de alerta de hipoglucemia. Preocupación por la falta de destrezas y del autocuidado. El paciente no mira, no es cieguito, o es un adulto mayor que no comprende las indicaciones. Entonces, la familia se anda de relevo, que una semana está en la casa de una hija, y la otra semana está en la casa de la otra hija. Realidades que estoy segura que ustedes lo ven día a día en el consultorio, y ante esa duda que pondrán o no pondrán bien la insulina, preferimos omitir el arte de la insulinoterapia. Y definitivamente, como ya recalqué en la anterior, ese sentimiento de fracaso personal por parte de los pacientes. Me van a poner insulina, he fracasado personalmente. Uy, ya no voy a poder viajar, ya no voy a poder salir con mis amigas, pero sabemos actualmente que los lapiceros, como les voy a hablar más adelante, ha cambiado realmente el aspecto social, porque muchas veces es una sola aplicación al día, como vamos a ver, y no necesitamos aplicarnos 2 ni 3 veces como antiguamente era. Muy bien, entonces yo les voy a presentar acá a Salvador. Salvador es un paciente adulto joven, masculino de 49 años, técnico electricista, casado por segunda vez, antecedente de etilismo y tabaquismo, pero hace 2 años pues está inactivo con el licor. Antes tomaba hasta embriagarse por 2 o 3 semanas, tabaco 10 paquetes por año, tampoco no fuma hace 10 años. Él debuta con diabetes hace aproximadamente, en tiempo de la pandemia, y se le agrega pues estos medicamentos cardiorrenoprotectores. Metformina con dapaglifosina 5 sobre 1000 2 veces al día, y sitaglitina, que es un inhibidor de la DPP4, 100 miligramos al día. El paciente pesa 68 kilos, la talla 1,60 m, tiene un índice de masa corporal, como ustedes verán, 26.6, pero él dice, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy tomando mis medicamentos, doctora, pero no subo de peso, ¿no? He perdido mucha masa muscular y sigo teniendo sed, sigo orinando cada noche y en grandes cantidades.
Cuando se le hace el laboratorio a Salvador, se le encuentra una hemoglobina glicosilada de 9.8, una glucosa en ayunas de 240 miligramos por decilitro y ese perfil lipídico alterado, aterogénico que ustedes pueden ver. Una relación albúmina-creatinina, que es lo ideal pedirlo, no es motivo de la charla, pero eso es lo ideal pedirlo, y nos sale 34 miligramos por gramo de creatinina. Está botando proteinuria, podemos esbozar que será producto de esta hiperglucemia aguda o es crónico o ya hay un daño renal. Muy bien. Sabemos el antecedente que el gatillo disparador de este debut de diabetes fue la pandemia. Después de que él tuvo COVID, debutó con diabetes y presentó todos los síntomas cardinales de la descompensación diabética: polidipsia, poliuria, pérdida de peso y prurito. Muchas veces le pica el cuerpo, todas las pelis. Muy bien, entonces solamente para reafirmar, y no sé si lo tocaron en el mapa, en la ruta de este congreso, pero yo quería traerles sin lugar a duda, recordar estos criterios de diagnóstico de diabetes: glucosa en ayunas más de 126, eso es diabetes. O una glucosa con el test de tolerancia a la glucosa, que tiene criterios para hacerlo, ¿no? Una glucosa a las 2 horas más de 200, eso es diabetes en cualquier parte del planeta. O una glucosa más de 200, así me haya comido una torta el día de ayer, eso es diabetes, más poliuria, polidipsia y pérdida de peso inexplicable. O la hemoglobina glicosilada, que muchas veces tenemos que tener cierto reparo porque los laboratorios no tienen la metodología correcta para elaborar este test, que es la hemoglobina glicosilada 6.5. Por eso que en el Perú es realmente mejor usarlo como monitoreo, pero que diagnóstico. Pero definitivamente la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, desde el 2011 nos dijo: un criterio más para diagnosticar diabetes es la hemoglobina glicosilada. Pero no debemos de olvidarnos que todas estas pruebas tienen que ser corroboradas al día siguiente con una simple glucosa. Si mi paciente hoy día tiene 126, mañana le tengo que sacar otra glucosa para ver si realmente tiene 126. De hecho, una glucosa más de 200, si tiene poliuria, polidipsia, el paciente lo vemos catabólico. Eso es, sin lugar a duda, diabetes. Entonces, con 2 test, por ejemplo, hemoglobina glicosilada y glucosa en ayunas, eso es diabetes, y así se le diagnosticó a Salvador. Entonces, acá tenemos que pensar cómo queremos trabajar, cómo queremos que tenga la vida Salvador. Queremos trabajar poco a poco y esperar 7 años o 10 para que llegue a la meta. Fíjense que ya está demostrado que el paciente, después de 5 años de que sabemos que tiene diagnóstico de diabetes, porque recuerden que el diagnóstico de diabetes ya perdió el 50% de la célula beta. Es decir, que el otro 50% probablemente haya empezado hace 5 años. O sea, la real evidencia de tiempo de enfermedad no lo sabemos con claridad. Entonces no podemos perder más tiempo, eso es lo que les quiero decir. Tenemos que trabajar en forma proactiva, ya no conservador, esperar 3 meses, como lo tengo acá arriba, 3 meses, otros 6 meses, 1 año, y así, después de 7 años, no sé si ven mi puntero, recién agregar insulina. Tenemos que trabajar de una forma proactiva en esta terapia combinada, como está Salvador. Salvador tiene terapia combinada, tiene un SGLT2, un DPP4 y metformina, terapia triple. Pero no llega a la meta, no llega a la meta. Y entonces tenemos que hacer que Salvador llegue a la meta. Es un hombre relativamente joven, pero recuerden, probablemente ya tenga retinopatía diabética. Quizás no seremos tan estrictos, 6.5, pero tampoco vamos a permitir que tenga un 8% por encima. Entonces acá están todos los criterios que la Asociación Americana de Diabetes dice: usted tenga en cuenta estos elementos para poder decidir conjuntamente con su paciente
¿Cuál es la meta que le corresponde? Y en estos ítems, estas variabilidad de estos son recursos y sistemas de apoyo. Por ejemplo, si mi paciente definitivamente no tiene el apoyo familiar, ni social, ni de la comunidad, pues no le voy a exigir que tenga un 6 o 6.5%, porque de repente no va a poder llegar. Pero si mi paciente tiene, por ejemplo, una expectativa de vida de 40 o 50 años, tengo que ser exigente y acordar qué meta. Pero si mi paciente tiene una enfermedad renal terminal, por ejemplo, tiene EPOC, dependiente de oxígeno, o es un adulto mayor con demencia, pues tengo que tabular cuál sería la meta. Y la meta es otro tema ya para ver criterios diagnósticos. Podríamos ser que un adulto mayor esté hasta 8.5%. Definitivamente, las guías nos dicen contundentemente, es un crimen que tu paciente adulto mayor tenga 200 o más de 200 miligramos de glucosa, por más que tenga 90 años. Entonces, existen varias metas de control glucémico que te van a poder ayudar a definir si tienes que usar insulina o no tienes que usar insulina para llegar a la meta. Y reitero acá una hemoglobina glicosilada menos del 7%, una glucosa plasmática en ayunas de 80 a 130, una glucosa postprandial menos de 140 idealmente, y el TIR, el tiempo en rango, que debe ser más del 70%, que eso es el boom. Hoy en día es el futuro, que tenemos que todos estar actualizados con el monitoreo continuo de glucosa que ya llegó a nuestro Perú. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿se necesita usar en forma temprana la insulina? Si a mí me preguntan, definitivamente sí. Yo tengo muchos pacientes en debut de diabetes que yo inicio insulinoterapia y les digo claramente, esto es para evitar que la célula beta se reponga rápidamente y no se siga agotando, y después pasaremos antidiabéticos orales si así su reserva pancreática insulínica lo permite. Entonces, ¿cuándo, cuál, cómo y con qué debo de empezar la insulinoterapia? Y una terapia oportuna con insulina, como les dije, es restaurar la función de la célula beta que se nos está perdiendo. Tener un control glucémico a corto plazo, no a largo plazo, y además que esto me permita, y eso está estudiado contundentemente, y Kunti lo dijo en ese estudio que les estuve contando, que si yo llego a la meta en el primer año de diagnóstico, es increíble, pero esto me va a dar un control glicémico a futuro, a largo plazo. Así, después, yo no sea tan adherente a mi tratamiento. Bueno, sin lugar a duda, una terapia oportuna de insulina me reduce las complicaciones tanto micro como macrovasculares, y no hay duda que me mejora la calidad de vida. ¿Cuál es el momento adecuado para usar insulina? Gran pregunta. ¿Cuándo es el momento? Fíjense como Salvador. Si su paciente tiene síntomas catabólicos de hiperglicemia, como es, reitero, pérdida de peso, prurito, polidipsia, polifagia, o tiene una glucosa más de 300, o tiene una hemoglobina glicosilada más de 10% según unas guías y más de 9% según otras guías, siempre usted tiene que usar insulina. Si tiene una descompensación aguda, si es diabético, pero tiene una descompensación aguda, si tiene una crisis hiperglicémica, si va a entrar a cirugía y requiere tener un control óptimo y no controla con antidiabéticos, durante la gestación no hay duda en la gestación, las enfermedades intercurrentes, enfermedad renal crónica, hepatopatía, situaciones de emergencia, fracaso a la terapia, fracaso a los fármacos, como es el caso de Salvador. Salvador está con 3 fármacos y no llega a la meta. Contraindicación a los antidiabéticos orales. La metformina ya no se puede usar en pacientes con enfermedad renal. Los inhibidores de la DPP4 no se usan si son medicamentos creo que eso ya lo han revisado en este congreso, pero son medicamentos muy buenos, con bajo riesgo de hipoglucemia, pero podrían en algunas veces producir alergias.
Muy bien, entonces, la diabetes mellitus tipo 2, sí, perdón, 1, siempre usted debe de usar insulinoterapia. ¿Cuál es la insulina más adecuada? Y hoy en día conocemos más insulinas, cada vez no era la lenta, la rápida y la lenta, o la lechosa y la cristalina. Hoy en día tenemos insulinas muchas, y la ciencia y la tecnología se han encargado de eso. Desde Frederick Banting, con Charles y Betts, descubrieron hace más de 100 años las insulinas, 1921, la insulina extraída de cadáveres, ¿no? Y la aplicaron en esta perrita Marjorie, que pasó a la historia. Y después se han hecho todos estos tipos de insulinas, la insulina con RN combinante, las insulinas análogos, las insulinas concentradas, las insulinas inhaladas, que siguen en experimentación, y las insulinas semanales, que todavía siguen en ensayos clínicos. Muy bien. Pero quiero decirles, y esta premisa que quiero que se quede como mensaje esta tarde, que todas, absolutamente todas las insulinas basales son eficaces, desde la NPH hasta la última insulina más moderna. Todas han demostrado disminuir la hemoglobina glicosilada, y todas han demostrado compensar a nuestros pacientes. Y el segundo mensaje que les quiero decir, que la diferencia entre las insulinas es el riesgo de hipoglucemia. Por ejemplo, la NPH tiene mayor riesgo de hipoglucemia, y definitivamente no queremos que nuestro paciente tenga eventos hipoglucémicos, porque eso nos han demostrado que merma calidad de vida. Es por eso que ahí viene la tecnología en las nuevas insulinas. Yo acá les voy a presentar cuáles insulinas, y estas son las insulinas rápidas, la insulina regular o cristalina, que ustedes mucho la deben de conocer, todos, y se caracteriza porque su inicia a los 30 a 60 minutos, su pico hasta las 2 o 3 horas, y dura de 6 a 8 horas. Se debe aplicar 15 a 30 minutos antes de la ingesta de las comidas, por eso que son prandiales. Estas son las insulinas prandiales, prandial de comida, ¿no? Y estos son los análogos de insulina, que se caracterizan porque son rápidos, por eso que se ponen inmediatamente antes de la comida, porque ya a los 5 minutos comienzan a hacer acción. Mucho cuidado, porque hay mucha gente que se los pone después de haber cenado o desayunado o almorzado, y producen hipoglucemia, porque estas insulinas están hechas para pincho y como. Es decir, me coloco y comienzo a comer. Luego vinieron las insulinas de acción intermedia, la famosa NPH, la lechosa o la turbia, ¿no? Se coloca 30 a 60 minutos, una o dos veces al día, o muchas veces hubo protocolos 3 veces al día, ¿no? Eso es de acuerdo al perfil de cada paciente, ya es un arte. La insulinoterapia, reitero, es un arte. Luego las análogos de insulina, que ya vinieron las de primera generación, y ahí está Glarlina U100, que es la Lantus, y la Detemir de Novo Nordisk, ¿no? Y estas insulinas se caracterizan porque son más planas y no producen mayor hipoglucemia. Son igual de eficaces. Y se diferencian quiero pasar esto acá, y se diferencian con las insulinas de segunda generación, como Toujeo, Glarlina U300 o marca Toujeo, o Degludec marca Tresiba. Son las insulinas de segunda generación. ¿Y por qué nacieron estas insulinas? Así se llaman, insulinas de segunda generación. Nacieron porque son igual de eficaces, pero producen mucho menor hipoglucemia, y sobre todo menor hipoglucemia nocturna. Son aquellas hipoglucemias que el paciente no se da cuenta, y muchos ahí, 3 de la mañana, ahí presentan, y muchas veces con los infartos silentes. Y finalmente, que todavía en boga están las insulinas mezcladas, que antiguamente hacíamos nuestras mezclas empíricas NPH y cargo un poquito de regular o de cristalina, pero hoy existen estas ya mezcladas, la Lixpro NPL, la Aspar con NPA, pero acá tenemos en el Perú Humalog Mix 25, para que ustedes la reconozcan. Esa es la única insulina acá en Perú que ya viene premezclada, 70-30. Muy bien. Entonces, estos son los perfiles, ustedes muchas veces lo han visto, y acá
sale el puntero hasta... Entonces, estos son las insulinas ultra rápidas. Me pincho y ya está ahí, a los 5 minutos actuando. Por eso que es importante en línea roja comer inmediatamente, ¿no? La Lispro, la Aspar, la glucina. Estas son las ultra rápidas, perdón, las que no han llegado al país, las ultra rápidas. Estas son las análogos rápidos. Esta es la insulina cristalina, la amarilla, la regular. Miren, hasta 10 horas podría durar, pero hasta 6 a 8 horas es aproximadamente. La NPH, fíjense este pico y luego cae hasta 16 horas. Luego vienen las insulinas análogas de primera generación, más planas, porque lo ideal es que sea más plana. La glarlina y la de Gludet, que no salió su curva, pero es mucho más plana. Una insulina ideal es aquella que sea más plana, que simule la secreción pancreática basal de la insulina. Todos secretamos una unidad de insulina por hora, todos. Y eso es plano. Y la insulina ideal, exógena, es aquella que secrete en forma plana, y que tenga un efecto prolongado, no esos picos. Y por eso que la NPH se tenía que colocar 2 veces. 2 veces. Un perfil que no tenga un pico muy acentuado, sino sea plana, que sea predecible, reproducible, es decir, que no tenga mucha variabilidad. Y vamos a hablar sobre la variabilidad de las insulinas, que tenga sin lugar a duda una menor tasa de hipoglucemia y que sea fácil de administrar una vez al día, o el futuro que se viene, y espero que los ensayos clínicos salgan, una vez a la semana. Muy bien, entonces, ¿cómo? Hemos respondido cuándo, cómo insulinizamos, cómo. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen, cuando nuestro paciente está fuera de meta, pues el primer inyectable, según las guías en el mundo, tiene que ser un análogo de GLP-1. ¿Por qué? Porque ha demostrado seguridad, protección cardiorrenal. Pero, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan las variables de elegir los fármacos, elegir la meta? Es la accesibilidad. Los análogos GLP-1 en el país están por encima de 260 soles, ¿no? Y un tratamiento, pues, idealmente debería tener 500 soles para completar mi tratamiento con análogo de GLP-1. Entonces, eso puedo suplementar con antidiabéticos orales, pero cuando sí o sí, como dice, tengo que usar insulina. No hay duda, reitero nuevamente, cuando hay síntomas de evidencia de catabolismo, síntomas de hiperglucemia, hemoglobina glicosilada y cuando tenemos diabetes tipo 1. Pero si a pesar de esto no llegamos a la meta, tengo que agregar insulina basal bolo o combinar con desayuno, almuerzo y comida basal plus o basal bolo. ¿Cómo? Bueno, este es un arte y acá en primer lugar tenemos que suspender todo lo que me produce hipoglucemia, las sulfonilurias, las glinidas, que acá ya no hay en el país, y la pioglitazona, porque tienden a retener líquido y ya la insulina me retiene líquido, me engorda y entonces no podría usar pioglitazona. Debo de empezar en líneas generales con 10 unidades o 0.1, 0.2 unidades por kilo. La NPH o Detemir puede usarlo antes de acostarse, pero glarlina y Degludet, que son las insulinas de segunda generación, puede usarlo a cualquier hora, en la mañana o en la noche. La ventaja es que se coloca una sola vez al día. ¿Cómo debo de titular? Yo debo de titular cada 3 días si uso las insulinas análogos de primera generación y si uso los análogos de segunda generación cada 5 días. Si mi paciente tiene una glucosa más de 180, pues debo de agregar 4 unidades de insulina. Y si mi paciente supera el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, yo le he puesto un objetivo que tiene que tener una glucosa en ayunas de 150 y está en 160, debo de agregar 2 unidades. ¿Qué debo de hacer si presenta síntomas de hipoglucemia o si la glucosa está menos de 90? Debo de disminuir
2 unidades. Y si produce hipoglucemia, debo disminuir 4 unidades o el 10% de la dosis total. Pero nunca suspender. Hay que investigar cuál fue la causa de la hipoglucemia. Acá rápidamente unos breves ejemplos. En general, cuando mi paciente tiene una crisis hiperglucémica, es decir, esta emergencia, yo debo de darle 0.1 unidades por kilo por hora, fíjense, de insulina regular, cristalina, ¿no? Y si mi paciente es diabético tipo 1, ¿con cuánto de dosis debo de iniciar? 0.2 unidades por kilo por día, y lo remarco ahí. Por ejemplo, mi paciente pesa 60 kilos, a 0.2 le corresponde 12 unidades al día de insulina basal una vez al día, ¿correcto? Dosis de inicio. Recuerden que es importante que tengo que titular. Pero ¿qué pasa con los otros medicamentos? Como Salvador, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a agregar insulina, pero él estaba usando Sigduo, que es dapaglifosina con metformina, estaba usando inhibidor de la DPP4. No hay problema, yo tengo que continuar con metformina si su tasa de filtrado glomerular lo permite. Tengo que continuar con inhibidores de SGLT2 si no tiene ninguna contraindicación, si la función renal lo permite, si no tiene alguna infección en miembros inferiores. Por ejemplo, eso podemos hablarlo después. Y si tengo que suspender sulfonilurea o reducir al 50% cuando empiezo la insulina basal. Los inhibidores de la DPP4 deben de continuar, en realidad son los fármacos más excelentes para acompañar a la insulinoterapia. ¿Qué pasa con las tiazolidionas como pioglitazona, que es la única que está en el país? De preferencia tengo que retirar o reducir la dosis. Normalmente la dosis son 15 miligramos, pero es conveniente mejor retirar. Entonces yo tengo que tener cuidado de usar inhibidores SGLT2 en esos pacientes que no sé si son diabéticos tipo 2 o tipo 1, los famosos LADA o diabetes mellitus tipo 1 de la adultez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la cetoacidosis diabética euglicémica. Y si uso análogos de GLP-1, pues sería la combinación ideal, insulina con análogos de GLP-1, si lo permite los costos. Entonces acá está nuevamente, este es el resumen para que se quede como mensaje esta tarde, iniciar y ajustarla. Si yo inicio, pero si no ajusto la dosis, si no titulo la dosis, estoy cayendo en inercia terapéutica. 10 unidades o 0.1, 0.2 unidades por kilo al día para iniciar y para ajustar de 2 a 4 unidades 1 o 2 veces a la semana hasta lograr la glucosa en ayunas objetivo. Normalmente, si es un debut, si es joven, debo de decir que llegue a 100. Entre 80 a 130 es lo ideal, el intervalo para un paciente adulto mayor. Debo de evitar hipoglucemia. Muy bien, entonces, ¿cuál es la dosis que debo de usar máxima en un paciente? 0.4 unidades por kilo por día. Pero si mi paciente tiene 100 unidades, no, ya me pasé, ya debo estar en 0.8, 0.9 unidades por kilo por día. ¿Y eso qué se llama? Sobrebasalización. Eso significa que estoy dando sobredosis y que ya debo de cortar, porque lo ideal es no pasar de 0.5 y comenzar a usar el basal, el plus, o idealmente usar un análogo de GLP. Complementar. Bueno, esta es la dosis total de insulina basal en un diabético tipo 1, 0.5. Y lo ideal, como les dije, tengo que adicionar un bolo si paso de 0.5 o adicionar un análogo de GLP-1 como tenemos liraglutide, de dulaglutide en el país y pronto semaglutide. Recordemos lo que les he dicho, que nosotros todos secretamos insulina 1 unidad por hora, todos. Y eso debería ser la infusión. Cuando tenemos nuestro paciente en bomba de infusión, eso es que no tolera vía oral, 1 unidad por hora en el sistema de infusión. Muy bien. ¿Con qué? Ya tenemos todas las insulinas.
¿cuál insulina y ahora con qué? Jeringas, pens, lapiceros, bombas o inhalada. Inhalada no existe en el país, las bombas son poco accesibles, solamente en la unidad, en las UCIs, y lo que preferimos es usar los pens, los lapiceros, pues hoy en día ya están un poco más accesibles. Y si vamos a usar jeringas, definitivamente usar una buena jeringa, porque yo he visto muchos pacientes usar jeringas de tuberculina y realmente se ponen cualquier cosa menos la dosis correcta. Y ahí vienen las hipoglucemias. Muy bien, entonces es importante usar idealmente acá en el Perú lapiceros, pero también es importante la técnica. En eso debemos de trabajar todos. Y el personal de enfermería de los programas de diabetes tiene una labor tan, pero tan importante. De nada sirve que yo le dé la mejor insulina si no se coloca adecuadamente. Coloque una aguja nueva. Realice la purga cuando va a iniciar un nuevo lapicero. Seleccione la dosis indicada, 10 unidades, ejemplo. Inyectar la dosis en forma perpendicular y contar hasta 10 y recién retirar la aguja, ¿correcto? Ahí es la técnica, pero ahora, ¿dónde debo de ponerla? Y sin lugar a duda, mucha gente dice, en el ombligo, en el ombligo. Yo le diría, pues jamás en el ombligo, más bien nunca en el ombligo. Tápese el ombligo y nunca en el ombligo. Yo tuve pacientes que se ponía ahí en el ombligo y Dios mío, cómo no le pasó nada, pero Dios es grande, ¿no? Y la inyección es subcutánea, no es intramuscular. Por eso existe la variabilidad. ¿Por qué, doctor? He tenido 200 y ahora tengo 80. Porque no me la pongo bien. Porque la pongo en el músculo y no la pongo en el tejido subcutáneo. Tápese bien, haga el buen pellizco y agarre la grasa subcutánea. Es donde debe de ir la insulina. Porque si yo la pongo en forma intramuscular, ¿qué pasa? Genera hipoglucemia. Hay una variabilidad de glucemia. 250, 60, 70, ¿qué pasa? Pero si me estoy poniendo la insulina, inestabilidad en el control de la diabetes. Y ahí pueden verlo gráficamente cómo es lo que sucede. La mejor insulina se pierde si no tengo una buena técnica de aplicación. Y otro punto importante que no quería dejar de darles esta tarde es rotar. Rotar es la clave. Sí, y de diferencia un dedo. Siempre inyectar dejando un espacio de 1 centímetro de la aplicación anterior, ¿no? Siempre usar una aguja nueva de preferencia. Hay pacientes que hacen durar una aguja 2 días. Lo puedo decir off-label, pero definitivamente no es lo ideal. No inyectar en el mismo lugar, jamás inyectar en el mismo lugar. Y lo ideal es una semana en un mediabdomen y la otra semana en otro mediabdomen. No en forma muy desordenada, ¿no? Porque no podría estar llevando la cuenta. Y ustedes pueden ver gráficamente, hay miles de formas, lugares de aplicarse la insulina, pero de preferencia siempre es el abdomen, porque perdemos masa muscular después de los 50 años. Y los diabéticos, como ustedes saben, son ejemplo de pérdida de fragilidad, de sarcopenia, de pérdida de masa muscular. Y por eso que es importante también para evitar esa variabilidad glucémica, colocarla en el abdomen. Entonces, ¿qué aguja usar? Y ese es otro problema que tenemos, pero hablando de lapiceros, pues la aguja de 4 milímetros de distancia, de centímetros, es la ideal, ¿no? Porque el riesgo de aplicación intramuscular es de 0.5%, 4 milímetros, la más chiquita, pero ya con 5 es muy buena medida de aguja y debe ser en forma perpendicular, 90 grados, como lo ven ahí en la figura. Y ustedes me preguntan, ¿ya qué hora va a hablar la doctora? Ay, perdón por la doble Z ahí. ¿A qué hora va a hablar del tema que en el título, insulinización en perfiles especiales de pacientes? Y bueno, el perfil va a depender de la meta. ¿Te acuerdan de la meta? Si es adulto mayor, hay adultos mayores que realmente están mejor que uno y adultos mayores que ya tienen
un deterioro cognitivo severo hasta demencia, EPOC. Entonces va a depender de la meta. En un adulto mayor, y esas son las poblaciones especiales, en la diabetes gestacional y en los niños con diabetes mellitus tipo 1, porque también tenemos pacientes niños y adolescentes con diabetes tipo 2, que en realidad no sería la terapéutica más adecuada. ¿Y de qué va a depender esto? La insulinización del famoso traje hecho a la medida. ¿Y qué es eso? Tiempo en rango. El futuro que tenemos que aprender, pero acá yo les digo que el tiempo en rango es, fue un consenso ya publicado en el 2019. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tipo 2, que es el 99% de pacientes diabéticos en Perú, deben de estar en más del 70% de sus glucosas en el día. Deben de tener en 70 a 180 miligramos. Pero una paciente, por ejemplo, con diabetes gestacional, su tiempo en rango debe ser más de 85%. Fíjense, es más exigente. Es decir, que sus glucosas en el día, más del 85% deben ser entre 63 hasta 140. ¿Y qué pasa en el adulto mayor? En el adulto mayor, sus glucosas, más del 50%, fíjense, deben ser entre 70 y 180. Y acá en línea en rojo habla de la hipoglucemia, fíjense, menos del 1% hipoglucemias severas. Y eso equivale acá, les voy a mostrar. Bueno, tiempo en rango es el tiempo, como lo dice ahí, que se define con una franja de valores entre 70 a 180 miligramos. Y ahí lo pueden ver en el verde. Todas esas líneas son los valores del monitoreo continuo de glucosa, los aparatitos que ahora se pone acá y simplemente como un escáner se va pasando. Eso ya llegó al Perú. Ya estamos usando tiempo en rango. Y ese es el futuro para el control de nuestros pacientes. Pero les quise traer esto porque para que lo entiendan más claramente, tiempo en rango, es decir, más del 70% de las glucosas del día deben estar entre 70 a 180 miligramos. Y eso significa, más del 70% significa más de 16 horas con 48 minutos. Si tienen entre 70 a 180, vamos a estar en meta, ¿no? Y menos de una hora, menos de 70, y menos de 15 minutos en menos de 54 miligramos por decilitro. Solamente podemos lograr ajustar esto con los monitoreos continuos de glucosa, ¿no? Entonces, hay que incrementar el tiempo en rango, incrementar la zona verde, y hay que disminuir el tiempo debajo del rango, disminuir las hipoglucemias que nos deterioran calidad de vida. Y ya estamos terminando, y quiero hacerles un quiz esta tarde a mis colegas de Huaraz, y cuál es mi principal indicación para iniciar insulinoterapia en diabetes tipo 2, y si hay algún voluntario me voy a sentir feliz. Entonces, la primera opción es glucosa en ayunas, más de los 170, hemoglobina glicosilada más de 10%, hemoglobina glicosilada más de 9% con los síntomas cardinales de descompensación metabólica, una hemoglobina glicosilada más del 8% y que tiene 2 o 3 medicamentos antidiabéticos y no llega a la... Bueno, no hay voluntario, y entonces pues son todas las anteriores. Y recuerden el ejemplo que yo les dije, Salvador tenía 3 medicamentos y no llegaba a la meta, y a Salvador se le agregó insulina glargina, 14 unidades, ¿por qué? Porque pesaba 68 por 0.2, entonces 14 unidades, se suspendió sitaglitina, y se hizo el automonitoreo, se le educó, se indicó al personal de enfermería sobre la técnica de la aplicación, se le mandó a nutrición y se le dijo que regresara para titular la dosis. Si usted inicia, tiene que titular la dosis. Y quiero terminar esta tarde en su Congreso Internacional de Medicina Interna y felicitarlos por esta educación médica continua que es muy importante, y la terapia insulínica no es el último recurso, ni significa el fracaso del tratamiento. Por favor, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros pacientes, porque este concepto está muy arraigado en ellos.
Debemos romper con los temores del paciente y la inercia clínica de nosotros mismos por no usar la insulina. Una buena insulinización depende de la buena insulina, de buen dispositivo de aplicación y, sin lugar a duda, de una buena técnica de aplicación. Importancia de la titulación. Si no titulo, no he hecho nada. Y las insulinas análogos de insulina, como de primera generación, como Lantus, o de segunda generación, como Toujeo o Tresiba, pues nos dan un perfil de seguridad y eficacia comprobada en diversos estudios clínicos. Muy bien, no se olviden que la insulina tiene más de 100 años salvando vidas en el planeta. Bien, quiero agradecer primero el encargo del decano del Consejo Regional 11 de Huaraz, quien me ha encargado hacer la clausura de este curso de medicina interna y que realmente ha sido para todos los que han participado, ¿no? Una jornada realmente muy trascendente y muy importante, porque se ha tenido 3 días intensos de temas muy, muy importantes, pero también temas de actualidad y temas que se tienen que ir resolviendo dentro del espacio que corresponde a medicina interna. Hemos visto temas realmente de gran manejo y sobre todo de digamos, una guía de tratamiento adecuado y de actualización. Creo que la medicina en nuestros tiempos está en constante renovación por los nuevos conocimientos que se imparten. Hay un tema trascendente que hemos visto que después de la pandemia, todos esos temas dentro de la medicina interna muchas veces han quedado en la mesa con muchas dudas. Sin embargo, la calidad de los ponentes y los temas que se han tocado realmente han aclarado muchos aspectos y se han puntualizado sobre todo conceptos. Nuevamente mi agradecimiento a todos los ponentes de gran calidad y sobre todo la gran participación que tenemos de los médicos de seguir fomentando la educación continua. Y eso es muy importante dentro de nuestro gremio médico. Felicitar también al Consejo Regional 11 que continúa siempre en esta educación médica continua para no solo renovar conocimientos, sino puntualizar conceptos. Doy por clausurado el curso que exitosamente ha llegado dentro del horario establecido y la participación de todos. Creo que todos han salido ganando y realmente se ha aprovechado de este Congreso de Medicina Interna que se ha dado en la ciudad de Huaraz y a través del Consejo Regional 11. Muy buenas noches y muchísimas gracias.